programa comenzó sin miedo. Sin miedo, te confronta y te educa sin miedo. Señor, yo creo que tenemos que pasar a un tema mucho como más solemne, porque como dijimos en principio, estamos en septiembre. ¿Es un tema de boda o qué, Daniel? No, vamos a hablar del libro más trascendental de la historia. Pues entonces puede ser un tema de boda para casarnos con la Biblia de una vez. Ah, esa es la mejor relación que chan, chan, charararararara, pam, parará, pam, parará. Bueno, la Biblia, septiembre es el mes de la Biblia, tanto en República Dominicana como a nivel internacional. Se reconoce septiembre. Y creo que aquí también se hacen celebraciones interesantes hasta en Palacio en los últimos años. Claro que sí, claro que sí. 1569, recuerden que se publicó la primera Biblia traducida al español. Al español, esa es la Biblia del Oso. Ajá. La Biblia del Oso, ojalá que nuestro director ahí coloque una imagen de esa tapa hermosa. En letras doradas. En letras doradas, sí. Y también los... Han habido varias revisiones, Daniel. Sí. Luego las revisó Cipriano de Valera. Y a partir de entonces han habido muchas traducciones de la Biblia. Sí. Y, Dani, también la Iglesia Católica celebra el mes de la Biblia en septiembre porque ellos honran a San Jerónimo. ¿Recuerda que San Jerónimo es quien traduce la Nuña de Cáceres para allá? No. San Jerónimo San Jerónimo. Sí, San Jerónimo. El que ellos veneran, El que ellos veneran. Okay. San Jerónimo fue el que tradujo la Biblia del griego y del hebreo al latín, aquella famosa Vulgata. Tú sabes, latina. Daniel, que hablando de la Biblia, ¿tú sabes cuántas veces aparece la palabra miedo en la Biblia? Miedo. Wow, sí aparece. 365 veces. O sea que cada día hay que vencerlo. Que hay que vencerlo. Sí, ese es el metamensaje. Pero si tú lo vences porque está. Exacto. O sea, porque el miedo es un sentimiento. Es como inherente a nosotros. Claro, es inherente, claro que sí. Es un sentimiento que anda con nosotros. Y que entonces, de hecho el miedo es una alarma hasta necesaria en muchos casos. Sí, es una alarma necesaria para usted poder llegar al éxito. Claro. Si no vences el miedo, nunca tendrás éxito. Y esa alerta, ¿no? Sí, una alerta claro, cuidado. Cuidado. Hay un miedo que es para que usted tenga cuidado. Exacto. Y hay un miedo que es para que usted se quede en el anonimato. Bueno, pues mira, tú dices del miedo. Lo que pasa es que la Biblia es un libro pero tan completo. Es vasto. Que tiene de todo. Desde entonces, señores, se han hecho muchísimas traducciones. Es el libro traducido a más idiomas y dialectos en el mundo, en las lenguas vernáculas, donde quiera. Sí. Es el libro que más se traduce. El que más se vende. Es el libro más vendido. El más vendido. Una cosa increíble. Y hablar de la Biblia es... Yo me emociono particularmente. ¿Tú sabes qué, Daniel? Mira. Aquí no sé si el proyecto de ley está hábil o qué, pero en las escuelas debe haber de nuevo lo que había antes. Para que esto pueda mermar un poco. Este asunto de los profesores con las niñas, de los niños faltándole respeto a los profesores, de la misma educación. El que es sometido a la Biblia lo que va es aprender. Usted lo que va es aprender. Cuando se habla de la Biblia es un momento donde usted suelta todo, porque se está hablando del libro sacrosanto donde está la palabra de Dios. Entonces yo no creo que usted sea tan irreverente que para hablar de la Biblia usted tenga que estar haciendo movimientos hasta extraños. ¿Usted me entiende? Sí. O sea, para hablar de la Biblia, si se requiere una ley que para esto, pues entonces vamos a hacerlo, para que se le dé cumplimiento, porque creo que hay una ley, Daniel. Sí. Hay una ley para ello, para que se hablen las escuelas de la Biblia. Se dé una materia de la Biblia, historia bíblica, para que la gente sepa cuál es el Dios real. ¿Me entiendes? Antes en las iglesias hacían hasta festivales del mes de la Biblia. Yo recuerdo que participé en un festival. ¿Cómo va a ser? Sí, claro. ¿Y qué te ganaste? Gané el primer lugar. ¿Qué dijiste? Mira, yo dije en ese festival, viéndome en la obligación en la mesa me senté, tomé lápiz y papel sin saber qué escribiría y a ustedes les diría, porque en mi mente no había ni aún por ella pasaría aún la menor idea que yo parado estaría conversando con ustedes algo nuevo de la Biblia.
¿Me entiendes? Yeah. No es para nadie un secreto que la Biblia es un mensaje, pues todo aquel que relaje, no importa su descendencia, pagará dura sentencia, puesto que sin reverencia al cristiano recibía y se burlaba aún más si le hablaban de la Biblia. Y saber que es contra llamas, pues en ella creo más. Y no tengo yo que ver debajo de qué escapó, no importa si fue sotana lo que a ella la cubrió. Solo sé que allá en Roma un gran incendio se armó y hasta el gato se mandó. Y no sé qué allí pasó, que ni ceniza quedó. Y cuando hicieron inspección, una Biblia apareció. Por lo tanto, escúcheme bien, este fue el libro que ni el fuego lo quemó. Santo, uy. ¿Me sigue? Sí, precisamente la Biblia ha sobrevivido a muchos y muchos ataques. De hecho, hay gente que se ha llenado la boca de decir cosas Sí. y luego ha tenido que tragarse sus palabras porque la Biblia ha permanecido en la historia. Pues la Biblia, por cierto, al celebrarse septiembre, te decía que los católicos Sí. celebran, al igual que los evangélicos, septiembre. Hay una variación en el motivo. Ellos recuerdan a San Jerónimo y la traducción. En este caso nosotros partimos de la traducción al español. Imagínate que la Biblia estuviese en latín o que estuviese en griego, fuera mucho más difícil. Qué bueno que Dios proveyó de personas con sabiduría. Claro, con Porque, sabiduría. mire, hermano, dedicarse Claro que sí. a una labor tan titánica como La traducir la Biblia de su lenguaje original. Un enviado. Y hoy nosotros, porque déjame decirte, déjame detenerme. Pero para tú decir sabes que yo mencioné esa palabra de que enviado, y yo he escuchado en las redes de que enviado. Es una. Di que, Eso mira, se está relajando. Daniel, mira, me estoy incomodando, sinceramente. Sí, porque hay un relajo con eso. Yo estoy tratando de hacer contacto con un maestro de la Biblia. Maestro. Me gustaría que compartiese con nosotros. Mientras Es un tanto, apóstol, es un pastor. es un pastor, es un es un escritor, pastor. doctor, es un doctor. Déjame Ok, revelar el nombre cuando ok. él responda. Mientras tanto, seguir diciéndote, Dani, que es un libro como tan peculiar. Si te fijas, la Biblia tarda 1000 y pico de años en su escritura completa. Correcto. Gentes con características diferentes, oficios diferentes, incluso de regiones distintas, Sí. y que escribieron en zonas, en regiones diferentes y en circunstancias distintas, y sin embargo se mantiene la hilaridad del mensaje de la Biblia. La coherencia. Esa coherencia. La coinonía. Impresionante. Es así. Si te pones a ver, en la Biblia intervienen obreros, gente humilde, Exacto. pastores de ovejas, también intervienen reyes, en el caso de David, que fue, Sí. Pastor de ovejas y también fue rey. Sí, fue rey. Pero también intervienen guerreros, intervienen sacerdotes, en la escritura Sí. de la Biblia intervienen hombres de palacio como Daniel. Y está diversa de historia la Biblia, está diversa de Está historia. repleta de una Historia de sabiduría. traición, historia de lealtad, historia de Bueno, espiritual, porque historia... es un libro sincero. Historias diabólicas. Es un libro sincero. Sí, es un libro exacto. Recuerda sincero. que primero- Del 1 al 9. Recuerda que Sí. Recuerda que primero la Biblia en la Biblia está ahí narrada la historia de un pueblo, y la Correcto. relación con Dios, la Es historia correcto. de ese pueblo de Israel, de los hebreos, Sí. y la relación que ellos tenían con Dios. Así es que por eso vamos a ver errores, caídas. Pero no errores en la Biblia, errores de la gente. Errores de la gente. Es de la gente que está narrada Del ser prácticamente. humano, Exacto, la sí. vivencia diaria Es correcto. están ahí plasmadas, y por eso es tan sabia, porque cuando tú la lees tú te encuentras, pero eso me pasó a mí o me puede Sí. pasar a mí. Entonces de tapa a tapa, digamos, desde Génesis hasta Apocalipsis, Y hay hasta canciones de la Biblia, muchas no hasta, canciones. tenemos sí. muchísimas canciones. Muchísimas Recuerda canciones. la canción de Nelson Ned. La Biblia es el libro deseado para mí, Y dice Nelson, que cambia mi tristeza en alegría. La Biblia, óyeme, es tremendo, es tremendo. y dice Nelson Ned, búsquese una Biblia y lea. Búsquese una Biblia y lea. Verdad es que dijo que habló, cada palabra es su mensaje. Claro. De vida eterna con amor en su lenguaje. Sí. Bueno, entonces la Biblia, tenemos a septiembre y tenemos toda esta riqueza. Todo el mes de septiembre, lo que queda del mes de septiembre, yo sé que se va a estar hablando mucho de la Biblia, pero no solo de la Biblia del libro, o sea, Del libro. no solamente de las hojas. De las hojas, Sino sino del del contenido. contenido del mensaje. Dame 5, Daniel. Ese mensaje, vamos a dártela con la derecha. Dame 10. Ese mensaje de redención, Claro, claro. esas palabras, esas buenas nuevas,
Por eso, mucha gente está confundida y en las redes sociales hoy ve a unos individuos hablar duro, con un saco, con una corbata. Atención, no todo el que está hablando como si fuese, está hablando de la Biblia. El principal mensaje de la Biblia es buenas nuevas. Es salvación. Y aunque tú vas a confrontar al hombre, porque tú me tienes que confrontar, tú tienes que predicarme esa palabra de modo que yo entienda esa situación en la que yo vivo. Una situación de pecado. Es correcto. Que yo estoy caído. Pero la confrontación, Daniel, la confrontación cuando se habla de la Biblia, la hace el Espíritu Santo. Él es que te va. Tú no puedes hacerla. La propia palabra. Porque tú no, la palabra te confronta. Claro, porque es la Biblia es inspirada por el Espíritu Santo. Fueron hombres inspirados por Dios y Dios es espíritu y el Espíritu de Dios es el Santo, Espíritu Santo. Entonces, ¿cómo va a ser que tú eres el que va a tener la facultad de tú confrontarme a mí con cosas que son sensibles que yo ni siquiera le he dicho a nadie? Entonces, tú la dices genéricamente como para pegar, a ver a quién le pega. Sí, evidentemente que hay una sobrepoblación, porque todo el mundo siente que tiene autoridad y que tiene deber de hablar de la Biblia. Obviamente, la Biblia es eso lo bueno, ¿verdad? Bueno, es tan democrática la Biblia que te deja que tú hables de ella. Hay diversidad de dones, pero dice la palabra. Nosotros debemos, el que decide hablar de la Biblia, debe hacerlo con conciencia. Claro que con sí. Amor, con enfoque, con un propósito limpio. Claro, y sin quitar a nadie. Porque la Biblia es el libro más inclusivo que hay. El más inclusivo. ¿Y qué tú porque inclusivo, cuando te voy a decir algo, yo tenía una pastora que ella decía que en la iglesia, escúcheme bien, pueblo, así que dicen la gente aquella, en la iglesia hay muchas personas que se han convertido al evangelio, se han convertido a Jesucristo y sus demonios están durmiendo. Ay. Por lo que la Biblia está haciendo un trabajo tremendo en esas personas. El trabajo que no pudo el psicólogo, el trabajo que no pudo el doctor, el trabajo que no pudo hacer esa terapia, lo está haciendo la Biblia. Esas páginas de gozo, esas páginas de sabiduría. Sí. ¿Me entiendes? Entonces, esa pastora decía, la iglesia está llena de gente que tienen sus cosas durmiendo. Ministro. Buenas tardes. Sí, buenas tardes. Ministro, estamos aquí en el aire. Lo agarramos ahí, camán, como se decía allá en Camán Guarey. ahí. Me han puesto Tuchis y Zacarray. Y sí, pues usted lo recuerda muy bien, pastor. Oye, este hombre Pastor jugó mucho ese tipo de juego. Tenemos en línea al pastor Próspero Cuesta, que además es escritor, publicó recientemente el libro La Palabra Oportuna. La Palabra Oportuna. Y está con nosotros acá. A propósito de septiembre, pastor, el mes de la Biblia, bienvenido a Sin Miedo. Gracias, mis hermanos, por permitirme llegar a sus oyentes a través de estas ondas hercianas y televisivas. Grato placer. Bueno, es un placer para nosotros y un honor, pastor. Pastor Próspero Cuesta, esa calma de sapiencia que ha delegado Dios en usted, es una lumbrera para este tiempo. Tenerle mucho más en nuestro programa es una honra, es un honor para nosotros poder disertar temas tan complicados para este tiempo, porque la gente no ha podido entender qué es la Biblia. Usted pudiera decirme la respuesta de esta pregunta que yo le hago, ¿qué es la Biblia? Pudiera decírtela, Dani, con un poema que declamaba allá en la iglesia de Gualey. Es la luz del mismo Dios soberano, es la espada del arcano, vivo espejo de la cruz, manantial de vida y ciencia, que al leerla con fricción
purifica el corazón e ilumina la conciencia. ¡Wow! Tremendo. Libro santo, libro eterno, libro de gloria inmortal. ¡Wow! Es su origen celestial y de Dios, sublime canto. Tremendo, tremendo, tremendo. Pastor, pero el pastor no solo es un escritor, Daniel. El pastor tiene dotes de yo Sí, estoy porque temblando usted aquí sabe, porque... Usted sabe que Dani es poeta y él pensó que era el solo. No, porque digo, estoy temblando ahora porque veo que este hombre tiene una locución muy buena ahí con ese poema. Qué completo. Amado, estamos celebrando septiembre, mes de la Biblia, y nosotros hemos estado comentando, hemos osado, de atrevidos, hemos estado comentando acerca de la Biblia y todo eso, pero cuéntenos, díganos algo que nos enriquezca más y también a la audiencia nuestra. La Biblia como palabra de Dios debe ser el norte de toda la sociedad hoy. Si hay un pueblo que ha crecido, que se ha desarrollado, es el pueblo conocido como el de los Abraham, los hombres y mujeres nacidos en el territorio de Israel, que incluso su gran conocer en el mundo le viene por ser llamado el pueblo del libro. El pueblo Me del parece libro. que hay un museo dedicado al libro, y en estos días tuvimos precisamente a uno de los grandes hombres de allá de Israel, el curador de los rollos del Mar Muerto. Adolfo Roitman. El doctor Adolfo Roitman. Ya yo lo había oído en alguna ocasión acá y en otras conferencias desde el Colegio Moriah, y es un manantial de conocimiento. Sí, tremendo. Pero sobre todo, el que se enfrenta a la palabra de Dios, a la Biblia, su vida cambia. Su vida tiene que dar un giro de más de 360 grados. Positivo. No hay nada que llene, que satisfaga, que libre más al hombre del mal que la gloriosa palabra de Dios contenida en este libro santo y eterno llamado Biblia. Pastor, haga ahí un punto y coma, que tengo una pregunta ahora mismo aquí. Y alguien me está preguntando que cuáles son los puntos controversiales que contiene la Biblia. Oh, son muchos. Oye, pastor, ahí. Mira, las controversias en la Biblia son variadas, no porque se contradice en sí misma, sino porque los estudiosos han tratado en algunos casos de minimizar la grandeza del poder de Dios contenida en su palabra. Es algo de lo que en este tiempo postmoderno, en que la gente quiere la cosa fácil y rápida, Fast food. Cualquier pequeño conocimiento le llama la atención, creen que con ellos pueden minimizar el contenido de la palabra de Dios. Y entonces por eso vivimos, como lo diría, creo que fue uno de los grandes teólogos, haciendo erística, trayendo controversia, no haciendo apologética, sino controversia sobre el texto sagrado. Esta es la razón por la que hasta pequeñas cosas que están contenidas en él
la gente quiere agrandar. Te pongo el caso, por ejemplo, de la túnica de José, que para un tiempo se predicó y se dijo en muchas ocasiones que era la túnica de colores. Sin embargo, un estudio ponderado de la palabra de Dios te dice que eso es un invento, que la túnica no era de colores, sino que era una túnica larga que utilizaban los que eran mayordomos o príncipes, y que eso fue lo que quiso significar su padre José cuando le puso la túnica larga a su hijo José, no una de colores, como muchas veces se ha dicho. Sí. Tradicionalmente se ha dicho. Entonces, pastor, para puntualizar el ruedo de mi pregunta, de aquí, tengo la gente aquí, tú sabes cómo es que están aquí, sí, rodeados es que estamos. Pastor, para puntualizar la pregunta que le hice, o sea, estamos hablando de que sí hay controversia en la Biblia, pero no contradicción. Eso es lo que usted quiere decir, pastor. Eso es lo que quiero decir, porque todos los temas que hay en la Biblia como humanos, fíjate, la Biblia tiene dos condiciones, y aquí te cito el texto de Mysterium Salutis. La teología para una paradigma de la salvación. La palabra de Dios fue inspirada por Dios, pero escrita por el hombre. Correcto. Es decir, que la palabra de Dios tiene un doble, por así decirlo, doble autor, porque Dios es su autor principal, pero usó al hombre. Correcto. No fue Dios mismo que la escribió, sino que no utilizó al hombre para escribirla. Dentro de esto, entonces el hombre, que es un estudioso, que tiene que Dios le ha dado la capacidad de investigar, y va a razonar, y de ahí vienen las controversias. Correcto. Sí. Y debido a la profundidad en que también algunos conceptos, por ser escrita en idiomas que no son el nuestro, va a traer mucha más controversia. Pastor, finalmente, ¿cuál es la versión que más le gusta, con la que usted más se familiariza? ¿Y cuántas tiene? ¿Cuántas Biblias? Versiones? Sí, que usted es un estudioso increíble, un comedor de libros. Bueno, yo tengo aquí unas 30 o 40 versiones. Biblias en mi biblioteca. De ellas son unas 20 o 25 versiones diferentes, desde la Jerusalén, la Septuaginta, la Pechita, Dios habla hoy, la Pechita, la Mundo Hispano, Dios habla hoy, latinoamericana, la Torá, la latinoamericana, en varias versiones, la latinoamericana, la pastoral y la general. Biblia de Dios para todos. Es la palabra de Dios para todo, la parafrática en los años 1975. La Thompson. Sociedades Bíblicas lanzó ¿verdad? También la Biblia al día. Al día. Yo imagino que tiene el Scofield, pastor, ahí viejita. El Scofield. La Scofield, que fue una de mis primeras Biblias, y una de las que yo más regalé cuando ministraba por Naco y Piantini. Sí. A toda esa gente me convertían conmigo, y le compraba una Biblia y me costaba 18 pesos allá en los templos bíblicos. La regalé en piel. Pastor, usted sabe que yo recuerdo que al hermano Pablo, cuando salieron las Biblias referencias Thompson, cuidado, él hacía un anuncio y terminaba diciendo: la Biblia de referencias Thompson es la Biblia que yo uso, y sé que esta será su Biblia a partir de este momento. Amado, muy agradecido. Yo sé que con usted pudiésemos durar horas hablando de este tema que sé que le apasiona.
y que ha sido de tanta bendición. Muchísimas gracias. Para usted ha estado en Sin Miedo y nosotros aquí estamos felices. Un aplauso a la presencia vía telefónica del pastor Próspero Cuesta en el programa Sin Miedo. Tu programa comenzó sin miedo, sin miedo.